Mario Gutiérrez es el presidente del Sector Nacional de Educación del sindicato CESIF. Señor Gutiérrez, muy buenas tardes y bienvenido a Es Noticia. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo valoran ustedes este acuerdo? ¿Cómo comenzarían ustedes ese curso? Bueno, a ver, nosotros siempre hemos indicado que deberíamos utilizar la pandemia, que ha demostrado, aparte de los problemas propios de una pandemia, ha demostrado los problemas estructurales que tiene la educación española y debería servir para arreglar algunos de estos problemas estructurales y, desde luego, lo que nos encontramos aquí es un paso atrás evidente que desde luego va a volver a agravar estos problemas que teníamos. Nosotros entendemos que la reducción de ratios mejora con mucho la convivencia y otras cuestiones que son meramente educativas, y tampoco tenemos claro, por muchas cuestiones que nos vayan diciendo, que la pandemia haya desaparecido así como de la noche a la mañana. Por tanto, no entendemos que se mantengan o que no se mantengan, las actuales ratios y las actuales Las acciones que se medidas han de tomado distancia. efectivamente, porque además ese número de verdad nos parece algo que propio de la magia, es decir, el 1,5 lo hemos leído, yo lo he leído en revistas científicas que hablaban de la distancia de los aerosoles, distancia de las partículas que salen de la boca respiratoria, así que por tanto ese 1,5 no llegaba y que por tanto, pero el 1,2 ¿de dónde sale? El 1,2 es como un número que dice, bueno, a ver, ¿cómo cuadramos el 1,2 para que volvamos a las ratios anteriores a la pandemia? Porque lo que nos han propuesto es volver estrictamente a todos los ratios y número de alumnos que existían anteriores a la pandemia. Y, por tanto, es como volver a la normalidad, bajo nuestro punto de vista, mucho antes de lo normal y, además, sin entender los problemas endémicos que tiene la educación española y que parece ser que se van a arreglar en el 2050. Claro. Señor Gutiérrez, como usted decía, ¿por qué no valora el Ministerio esa mejora de la calidad que se ha observado con la bajada de ratios? Por ejemplo, en infantil no es lo mismo dar clase a 25 niños que a 20. Eso sí, el colegio, por ejemplo, no tiene las ratios forzadas. ¿Por qué no lo valora el Ministerio de CELA cuando ellos defienden esa educación pública de calidad? Pues no lo entendemos tampoco, y aparte que no solo no lo entendemos, sino que además es que incluso rechazamos que ni tan siquiera se ha tomado en cuenta ni siquiera se ha valorado tomarlo en cuenta, y es algo que nos parece verdaderamente triste. Quiero recordar para todos los que nos están escuchando que España tiene la misma ratio, el mismo número de alumnos por clase desde el año 1990, es decir, estamos hablando de 40 años, y creo que todos consideramos que la educación se ha vuelto más compleja, y con más cuestiones que tratar, y que por tanto se necesita un menor número de alumnos por clase para tratar todas estas dificultades. Pero también queremos recordar, para que nadie se lo olvide, y ahí están las hemerotecas, que la ministra de Educación dijo que se iban a hacer refuerzos educativos para todos estos alumnos que se habían quedado atrás por problemas debidos a la pandemia. Por ejemplo, porque se quedaron sin clase o porque este año han tenido clases semipresenciales. Y, sin embargo, lo que nos encontramos ahora es volver a una nueva normalidad, dando además una oportunidad a las consejerías de educación para que cada una haga lo que bien estime a partir de los fondos europeos. Y nosotros entendemos que, además, así lo marca la Constitución, el derecho a la educación es un derecho fundamental y es el Estado el que tiene que regular la igualdad de oportunidades y de trato a todos los alumnos de España, y evidentemente ha hecho dejación de funciones una vez más. Sin duda esto preocupa al profesorado, pero también y mucho a los padres. ¿Está todo dicho? Me refiero a que hoy ha dicho, por ejemplo, la ministra que esto es un protocolo flexible. ¿Está cerrado o todavía hay posibilidad de cambio? Pues, hombre, si atendemos a la experiencia del año pasado, en junio del año pasado se hizo un protocolo que evidentemente en septiembre tuvo que cambiarse deprisa y corriendo, porque el índice de contagio se multiplicó por 3 desde junio a septiembre. Esperemos que sea flexible, pero no por mal, sino simplemente porque se recapacite y se vea la necesidad de adecuarlo a los tiempos modernos. Hoy nos hemos encontrado que también existen medidas o existen cuestiones que tratan sobre cómo va a ser la educación en el 2050, y nos encontramos que en el 2021-2022 tenemos unas condiciones laborales, unas condiciones educativas y unas ratios de hace 30 años. Bueno, pues esperemos que en el 2050 podamos alcanzar los niveles que deberíamos de tener ya en el 2021. Y en el caso de que el protocolo se mantenga, a pesar de que la situación vaya bien, ¿tienen ustedes contemplado la posibilidad de acudir a la huelga? Porque esto tampoco ayuda a los niños cuando iniciamos este curso.
Por supuesto que no ayuda a nadie y evidentemente nosotros valoraremos todas las medidas oportunas, primero teniendo en cuenta las cuestiones que tienen que ver con el Ministerio de Educación y por supuesto, ni qué decir tiene, las responsabilidades que las consejerías tienen al efecto. Pero nosotros indicamos que esto debería haber servido para, de una vez por todas, que el Ministerio tenga un liderazgo que desde luego no ha tenido. De hecho, la propia ley orgánica que se tiene que poner en vigor, que es otra de las cuestiones que evidentemente son una de las cuestiones que se tienen que van a ser protagonistas durante el año 2021-2022, que no quepa duda que va a haber mucho que tratar durante el 2021-2022 porque se van a empezar a negociar o a hablar sobre los currículum de esta nueva ley orgánica y evidentemente lo que ha hecho en esta ley orgánica es todavía más dejación de funciones, dando a las comunidades autónomas un peso excesivo en cuestiones que, según la Constitución, son competencia exclusiva del Estado. Mario Gutiérrez, presidente del Sector Nacional de Educación del sindicato CESIF, como siempre, un saludo y gracias por haber atendido la llamada de los informativos de radio.